Jesús es quien puede calmar las tormentas, quien puede aliviar nuestro dolor, quien trae libertad a aquellos que están bajo la más tremenda esclavitud, e incluso es quien tiene autoridad sobre la muerte. Y eso es lo que veremos esta noche desde Jesús tratando con el temor de los discípulos en la tormenta, hasta sanando a un hombre endemoniado incluso de un tiempo atrás, a una mujer que perdió todo su dinero en tratar de sanar de una enfermedad, y a un hombre importante pero que ha perdido lo más preciado, su hija. Y Jesús, a través de todas estas historias, veremos que se nos hace una pregunta: ¿qué es lo que decimos sobre Jesús? ¿Qué pensamos sobre Jesús? ¿Le hemos recibido y hemos creído en Él como nuestro Salvador? ¿O persistiremos en rechazarle como lo hizo la multitud? Jesús es soberano sobre todo poder, sobre cualquier clase de mal. Jesús es soberano sobre los poderes del mal, sobre las aflicciones e incluso sobre la naturaleza. Esta sección termina con un rechazo de su ciudad natal, la ciudad de Jesús, así como ya fue rechazado por los teólogos. Pero la parábola del sembrador nos enseñó que distintas personas responden de forma distinta a la palabra de Jesús. Y en los lugares donde parecería que habría más fruto, no lo hubo. Y en los lugares donde nadie habría sembrado ahí, Jesús fue y sembró y hubo fruto. ¿Por qué no ponemos este tiempo en manos de Dios y oramos? Señor, gracias por ser tan bueno y por hablarnos a través de tu palabra. Queremos simplemente reconocer, Señor, tu bondad y rogarte que hoy nos permitas maravillarnos ante tu palabra y que, Señor, nos transformes mientras la examinamos y ella nos examina a nosotros, Señor, y somos transformados por tu poder. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Todas estas historias están ligadas una a otra, y empezando por el capítulo 4, al final el verso número 35, dice el verso así, 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Así que Jesús se va al otro lado con sus discípulos. Ellos son pescadores expertos. Si alguien podría no estar asustado en una tormenta en el mar de Galilea, que era un lago muy grande, ¿quiénes serían? Pues estos hombres son los pescadores expertos. Sin embargo, están atemorizados ante una tormenta que parece amenazar con sus vidas. Ahora, lo interesante del pasaje es que mientras ellos, que son expertos, están atemorizados, Jesús está dormido, está descansando. Y claro, eso es una referencia no solamente a que físicamente Jesús está agotado, sino a que Jesús puede confiar en Dios su vida, aún en medio de una tormenta. Ahora, estos discípulos le reprochan a Jesús. Le reprochan a Jesús como si esta tormenta es culpa de Jesús. Y también le reprochan
Le reclaman porque pareciera que no solo Jesús tiene la culpa, sino que Jesús no tiene cuidado de ellos. Le dicen a Jesús: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Pareciera que Jesús no está preocupado por los discípulos y no está haciendo nada por ellos. Pero entonces Jesús se levanta y calma la tormenta, convierte la tormenta en calma con una sola palabra. Y en ese momento revela que tiene el poder de hacer lo mismo que Dios, quien creó el cielo, la tierra y el mar. Ahora Jesús les va a reprender por su falta de fe, ¿verdad? Su falta de confianza en la persona y en el poder de Jesús. Lo interesante es que los discípulos no dejaron de tener miedo. Ya no le tenían miedo a la tormenta. Ahora comenzaron a tener temor de alguien más grande que la tormenta. Aquel que con una sola palabra pudo calmar esa tempestad. Nos dice al final del relato que temieron con gran temor y decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora, Jesús quería que ese temor se convirtiera precisamente en lo que les había reprendido que no tenían, y era confianza en Jesús. Claro, temen adecuadamente. ¿Qué es más peligroso? ¿La tormenta o el que con una palabra puede calmar la tormenta? Pensaban que estaban a salvos ya que estaba la calma, pero ahora está con ellos alguien con un tremendo poder. Pero Jesús quería que ellos no solamente tuvieran temor, sino que tuvieran confianza y fe en Él. Ahora, qué historia tan interesante. Una tormenta, los discípulos que no deberían estar asustados son los que están muertos de miedo. Jesús confía en Dios y está descansando. Y estos discípulos levantan a Jesús pensando que Jesús no le importa lo que pasa con ellos, reclamándole. Y Jesús calma la tormenta y entonces revela algo más de su identidad. Y estos discípulos temen, pero Jesús quiere llevarles a tener mayor confianza en Él. Ahora, quizás para nosotros como lectores modernos, lo primero que sucedería es que chocamos con esta historia porque pensamos: las tormentas no se pueden parar de esa forma. Nadie puede calmar una tormenta simplemente con sus palabras. Pero, ¿será que esto es imposible? ¿O más bien es que nuestro concepto moderno de la realidad hace imposible que un milagro así suceda? Nosotros venimos de un concepto en el que vemos un mundo con leyes inexorables de causa y efecto. Y a veces incluso como cristianos pensamos del mundo, un mundo en el que Dios creó leyes de la naturaleza y prácticamente funcionan por sí solas. Pero la Biblia nos revela que el mundo que Dios creó es un mundo en el que Dios interviene y en el que puede actuar. De pronto demandamos que los milagros sean probados y demostrados, algo que definitivamente es imposible hacer científicamente porque un proceso científico de validación requiere una repetición y una experimentación. Pero así como la ciencia no puede probar esto, la ciencia no puede probar muchas otras cosas desde ese ámbito. Pero lo que nos muestra es que es más bien nuestro concepto de un mundo así el que impide los milagros en nuestro concepto, más que los milagros sean imposibles. Este es el mundo que Dios creó. Y pensaríamos en los hombres de la Biblia como personas menos avanzadas, porque no viven en el mundo científico en el que hoy vivimos. Pero quizás ellos están más cercanos a un concepto correcto de la realidad que nosotros en Occidente. Y la realidad es esta: Dios puede actuar en el mundo. Y Dios puede obrar
como lo hizo en este momento. La pregunta que ellos hacen es la correcta. Nosotros como occidentales preguntamos, ¿cómo se puede calmar una tormenta con tan solo un par de palabras? Pero esa es una pregunta incorrecta. La pregunta correcta es la que hacen los discípulos. ¿Quién es este hombre que puede calmar la tormenta? Y la respuesta a esa pregunta es la respuesta más importante, lo que lleva a una persona a cambiar su destino de muerte a vida. La respuesta a la pregunta, ¿quién es? Una respuesta que muchos en este evangelio dieron de forma equivocada. Veremos que los teólogos dicen, este saca demonios por el poder de los demonios. E incluso los habitantes de la ciudad natal de Jesús dicen, pero este lo conocemos, es hijo de José, es el carpintero. Pero el endemoniado, que se va a convertir en un ex-endemoniado, le sigue y recibe una invitación de ir a su familia y contarles cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Ha reconocido a Jesús como quien es, el Señor, quien puede calmar la tormenta y el mar. Así que, ¿has reconocido quién es Jesús? ¿Identificas a Jesús como quien es el Señor del cielo, la tierra y el mar? ¿Y el Señor de tu vida y que puede obrar en tu vida? Ahora, lo interesante es que estos discípulos han sido expuestos a las enseñanzas de Jesús. ¿Estás de acuerdo? Este milagro está ligado a lo que hemos estado estudiando estos miércoles. Jesús ha proclamado la palabra del reino de Dios. Pero ahora los discípulos que habían recibido las explicaciones de esas parábolas en secreto, ahora en este tiempo en especial conocieron más de la identidad de Jesús. Un comentarista bíblico dijo, la dominación del mar y del viento no es una simple muestra de poder, sino es una epifanía por la cual Jesús se reveló como un Salvador en medio de un grave peligro. Y eso es este milagro. No es simplemente para deslumbrar a los discípulos. Este milagro tiene significado por lo que Jesús ha dicho. Digámoslo así, los discípulos debieron atar cabos. Sana a un hombre paralítico y le dice que perdona sus pecados. Ha sanado a enfermos, a cojos, a ciegos, a endemoniados. Nos ha estado enseñando acerca del reino de Dios. Y acaba de tener poder sobre la naturaleza, lo que solo Dios puede hacer. ¿Quién es este hombre? Eso es lo que los milagros hacían. Eran señales que apuntaban a quién es Jesús. Llevaban a la gente a recordar lo que Jesús había enseñado y a preguntarse aún más sobre quién es Jesús. Jesús no solamente calmó la tormenta, tiene poder incluso sobre la naturaleza, pero más aún tiene poder para salvar a estos discípulos que estaban en peligro. Jesús es el Salvador. Bueno, ¿cómo podemos nosotros ver esta historia el día de hoy para nosotros? Bueno, esta historia nos recuerda que todos vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo que está lleno de tormentas, de peligros, de tentaciones. Y si pensamos en Marcos dirigiéndose a un grupo de cristianos en Roma que están sufriendo de persecución por ser cristianos, que están sufriendo de una oposición por ser cristianos y de una gran tentación, ¿cómo habría sido para ellos una luz en su obscuridad recordar que Jesús es quien calma las tormentas?
Así que esta historia nos recuerda que esto es lo que hace Jesús, que Jesús puede enfrentar el caos y que en medio de un mundo lleno de adversidad y de peligro, en un mundo que parece estar fuera de control, Dios reina. Dios está en control. Y los temores de esta vida nos pueden paralizar, como a estos discípulos parecía que estos temores los paralizaron. Pero esta historia nos recuerda que Jesús ya venció y que Jesús tiene poder, porque la cruz fue el lugar donde Él pagó por nuestros pecados, y en la tumba fue el lugar donde sabemos venció a la muerte. Pablo entendía esto, sabía que podía confiar en Jesús y que Jesús había ganado una victoria final sobre el pecado, la muerte y el infierno. Por eso en 2 Corintios capítulo 1, Pablo les está contando a los discípulos acerca de los peligros que ha enfrentado por causa de predicar el Evangelio. Déjenme leerles lo que Pablo les dijo en 2 Corintios capítulo 1, verso 8 al 10, pero en una versión muy sencilla. Mira lo que Pablo dijo: amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios. Y añade Pablo, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Para nosotros esto es verdad también. La verdad es que vivimos en un mundo difícil y la vida puede ser una tormenta, ¿verdad? Pero recuerda que confiamos en aquel que calmó a la tormenta, que venció a la muerte. Y aunque conocer a Jesús no nos libra de tener problemas en la vida, sí hay una victoria final. La muerte no es el fin del creyente. Y esta historia es no solo para los discípulos y no solamente para quienes leyeron este evangelio, sino para todos los creyentes en todas las épocas, que nos recuerda, como dice Pablo, a no confiar en nosotros, sino aprender a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Y que Él nos ha rescatado y todavía seguirá rescatándonos. Así que podemos confiar en Él, ¿verdad? Quizás los temores en esta vida te han atrapado. Y quizás como los discípulos le has reclamado a Jesús como quien parece ser el causante de nuestros males y como quien no tiene preocupación de nosotros. Pero los discípulos ese día aprendieron que pueden confiar en Jesús y que aún Jesús puede usar las tormentas para que aprendamos a confiar en Él. Así que ánimo, mi preciosa familia. Él ha vencido. La victoria final es suya. Ha vencido y conquistado a la muerte. Podemos confiar en Él. ¿Estás de acuerdo? Pero entonces Jesús llega al otro lado y dice el verso 1 del capítulo 5. Acaba de enfrentarse a un mar violento y ahora se va a enfrentar a un hombre que no puede ser controlado. Dice el verso 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos. No pienses en Pepe Grillo, ¿ok? Piensa en cadenas, grillos, grilletes y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía
dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Dicen por ahí que desde ese momento nació el jamón endiablado. Y dice el 14: y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que habían tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y se maravillaban. Así que ahora Jesús se encuentra predicando el reino de Dios, pero en un lugar extranjero. Estas ciudades, todas ellas pertenecían a lo que era llamado Decápolis. En la época de la familia de los macabeos, que más adelante fundaron la dinastía de los asmoneos, ellos conquistaron mucho del territorio que habían perdido, e incluso hicieron algo muy interesante. Conquistaron territorio que era de no judíos y habían obligado incluso a los que no eran judíos a hacerse judíos. Cuando llegaron los romanos, muchos de los que se habían convertido en judíos se desconvirtieron y tenían mucho resentimiento hacia los judíos. Bueno, toda el área de Palestina se sentía invadida por los romanos, bueno, obviamente porque los habían conquistado, pero los judíos no querían la presencia de los romanos en su territorio. Todo el tiempo buscaban rebelarse contra ellos. Ahora, muchas veces se nos habla del imperio romano, pero había otro imperio, el imperio persa. Y ese imperio persa era casi tan grande como el romano y estaba a un lado del territorio de Palestina. Bueno, los romanos no querían que los judíos le pidieran ayuda a los persas. Así que hicieron algo muy inteligente. Construyeron una franja de 10 ciudades habitadas por extranjeros, es decir, no judíos, y esa confederación de ciudades se llama Decápolis. Son 10 ciudades construidas artificialmente por habitantes no judíos para hacer un colchón entre Persia y Palestina. Bueno, una de esas ciudades es esta. Está habitada por extranjeros, no son judíos. Ahí crían cerdos. Ahí su cultura no es para nada judía. Y Jesús está entrando en este lugar que es un territorio extranjero y hostil y nos enseña algo. No hay lugar donde el reino de Dios no pueda llegar. Y en lugares donde algunos le habrían dicho a Jesús: Jesús, ni vayas a sembrar la palabra allá. Allá no va a haber fruto. Aún en ese lugar hubo un fruto. Y en los hombres cuerdos, los teólogos, donde debió haber habido mucho fruto, donde Jesús les habló de la palabra, ahí no hubo ningún fruto, sino que le rechazaron.
Así que lo que ni los teólogos ni las personas pudieron entender, de pronto vemos a los demonios arrodillándose delante de Jesús y diciéndole, Hijo de Dios, identificando a Jesús por quién es Él. Ahora Jesús va a dominar a este hombre que no se le podía domar. No, lo ataban con cadenas, incluso con violencia, y este hombre no se le podía dominar. Pero cuando llegó Jesús al momento de tocar el territorio, este hombre fue y se postró delante de Jesús. Y Jesús le da libertad. Ahora es interesante que hayan dicho, te conjuro por Dios que no me atormentes. Algunos creen que esta frase implica que de alguna manera quizás los demonios estaban tratando de controlar a Jesús. Pero esta historia nos muestra que los demonios no tienen ningún control sobre Jesús, sino que Jesús con una sola palabra da libertad a este hombre. Ahora le pregunta su nombre. Y ojo, no nos está enseñando Jesús el método para sacar demonios. Hay que preguntarle su nombre, ¿ok? Jesús tiene autoridad sobre los demonios y Él hace esto porque es el creador. Pero no es un método para el exorcismo, ¿ok? Solo aclarando eso. Ahora le responde su nombre y le dice, somos legión. Ahora una legión romana, lo que se entendería por una legión romana, eran más o menos 6,000 soldados. Entonces simplemente habla de que este hombre está en muchos aprietos. Y entiendes por qué su condición de locura y de lastimarse y de que no puede ser controlado está ahora sí que súper endemoniado. Pero para Jesús no es un problema. El que calmó la tormenta puede calmar a este hombre. Ahora Jesús echó estos demonios a los cerdos. ¿Por qué razón? Pues el texto no nos lo explica y sería mucho especular por qué a los cerdos. Pero estos cerdos terminan despeñados y quizás esto podría mostrarnos dos cosas, quizás. Estos demonios lo que quieren hacer es destruir todo lo que Dios ha creado. No pudieron hacerlo con este hombre, pero lo que no pudieron hacer con ese hombre trataron de hacerlo con esos animales. Otros creen que quizás lo hicieron para provocar el enojo del pueblo contra Jesús. Bueno, la historia no es clara, en ese sentido no nos da ese detalle y no sabemos por qué es así. Pero lo que es interesante, lo que es importante, el detalle que es importante, es que cuando llegan los habitantes de la ciudad para ver lo que sucedió, no tienen miedo porque los cerdos se echaron al mar. Tienen miedo porque el hombre que estaba endemoniado ahora es libre y está en su sano juicio. Ahora, este capítulo está lleno de ironía. ¿Estás de acuerdo? Los demonios le piden a Jesús que les deje quedarse ahí. Y Jesús los envía a los cerdos. Y esta multitud que ve el poder de Jesús de librar a un hombre totalmente esclavizado por el poder del mar, le ruegan a Jesús que se vaya de ahí. Se sienten más cómodos con el hombre endemoniado y sus gritos y con la actividad del mal que con aquel que puede dar libertad. Se sienten más cómodos con el mal que con el poder de salvación y libertad. Han rechazado a quien puede ser la fuente de su libertad. Irónico, ¿verdad? Ahora hay más ironía, porque ahora que el hombre está sano y en su juicio, le pide a Jesús, déjame seguirte. Y Jesús le dice, no. Le hace caso a la multitud que lo rechaza, pero no concede la petición de este hombre que le pide seguirle. ¿Por qué? Por lo siguiente, creo yo. Han rechazado a Jesús, no quieren nada con Jesús y Jesús se va de ahí. Pero les ha dejado un testimonio innegable entre ellos del poder y la misericordia de Dios. Así que le manda a este hombre una tarea más importante que seguirle en ese momento,
quédate, ve con tu familia, porque este hombre se va a convertir en eso, en un testimonio continuo de lo que Jesús y su poder pueden hacer con alguien que parecía insalvable, indomable. Jesús le ha rescatado y le ha devuelto su razón y le ha dado vida. Qué hermoso, hasta le dice qué predicar. Porque cuando le dice, déjame seguirte, y el Señor no se lo deja, ¿qué es lo que le dice el Señor a este hombre? Dice el verso 19, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Ese es el mensaje. Ve y predica a tu familia acerca de quién es Jesús, que es el Señor, que tiene dominio sobre el mal, que ha conquistado el mal y la muerte y que es la fuente de verdadera liberación y salvación. Ve y diles lo bueno que ha sido el Señor contigo. Cuéntales de su misericordia. Qué hermoso que este es el mismo mensaje que tú y yo tenemos que predicarle a nuestra familia. Tú y yo debemos ser un testimonio continuo de lo que la misericordia del Señor ha hecho con nosotros. Y lo que le predicamos a los demás es esto: que Jesús es el Señor, que ha conquistado a la muerte y la verdadera fuente de vida y de libertad está en Jesús. Ese es el mensaje que predicamos. No predicamos simplemente que Jesús mejoró nuestra vida. Predicamos de aquel que rompió cadenas mucho más fuertes que las que los judíos pensaban que era el yugo de los romanos. Rompió las cadenas del pecado en nuestras vidas y nos ha rescatado. ¿Es verdad eso en tu vida? ¿Te ha rescatado Jesús y ha roto esas cadenas? Puedes ir a otros, a tu familia. Qué interesante que muchas veces en nuestra mente pensamos que serviríamos mejor a Dios si nos enviaran a tal lugar, ¿no? Nos encantan las historias de los misioneros. Y a veces lo que dice Jesús es simplemente vete a tu casa. Simplemente sea un testimonio en donde estás del poder de Jesús para libertar. Ahora, sin duda, este hombre, nada más imagínate, ¿no? O sea, entrando al Starbucks de Gadara, ¿no? O sea, nomás entrar al Starbucks y decir, ¿me da un moca blanco, por favor? O sea, ¿te imaginas este es el cuate que estaba ahí en el cementerio y me está pidiendo un moca blanco? ¿Y con qué leche lo quieres, no? ¿Y a qué nombre? Ponle ahí exgadareno, ¿no? Endemoniado. Entonces, ¿te imaginas? Lo que trato de decirte es que nomás de vivir ahí, sin hablar, ya sería un testimonio, ¿verdad? Ese hombre estaba perdido y muerto. Y ahora vive. De la misma manera, predicamos que Jesús es el Señor, pero simplemente al vivir una vida en la que se demuestre su señorío, una vida de cabal juicio, ¿verdad? Una vida que ha sido transformada por Dios, es un testimonio de lo que Él ha hecho por nosotros. Así que esta historia nos muestra que Jesús se reveló a quienes no le buscaban, ¿verdad? Los judíos estaban esperando al Mesías y aquellos que estaban esperando al Mesías le rechazaron. Pero en este pueblo, aquí nadie está buscando a Jesús. Nadie está buscando un Mesías. Nadie está buscando a Dios. Y sin embargo, Jesús fue y se reveló a ellos. Y aunque en este pueblo le rechazaron, hubo uno que ignoraba que Dios le amaba, que ignoraba que Dios tenía un plan para su vida. No estaba buscando a Dios, estaba autodestruyéndose. Y Dios intervino en su vida y le rescató. ¿Y no fue así con nosotros? Muchos de nosotros no estábamos buscando a Dios. No estábamos ni interesados en Jesús. Y Él interrumpió nuestra vida y nos rescató. ¿Recuerdas cuando eso fue en tu vida? ¿Recuerdas cuando el Señor intervino y te rescató?
Ahora, también este pasaje, como el anterior, desde nuestra perspectiva occidental podría causarnos una dificultad. ¿Hablar de endemoniados en pleno siglo XXI? Estás loco. El día de hoy sabemos por medio de los avances científicos lo que causan las enfermedades. Déjaselo eso a la gente crédula del primer siglo. Pensaríamos incluso como cristianos que hablar de endemoniados es difícil en el mundo por la concepción que tiene el mundo de la realidad. Pero otra vez, ¿se debe a que hemos probado científicamente la imposibilidad de los demonios? ¿Que no podemos creer en ellos? ¿O se debe más bien a que el mundo ha asumido una versión de la realidad en la que no pueden ser posibles este tipo de manifestaciones, lo que hace que una persona rechace de inmediato un relato como este? Ahora, solo déjame decir algo importante. Jesús no trató toda enfermedad como algo provocado por demonios. Y la Biblia no enseña que una persona que manifiesta estos síntomas, toda persona que lo manifiesta, es decir, locura, es porque está endemoniada. Y eso es importante entenderlo. Es decir, los cristianos no decimos que toda persona que sufre de alguna trastorno mental está endemoniado. ¿Okay? No es lo que enseña la Biblia. Pero lo que sí enseña la Biblia, y esto es lo importante, es que hay un poder sobrenatural que se opone a Dios y que busca destruir la vida, desfigurarla y deformarla. Y que la mera explicación natural que afirma el humanismo no es una explicación suficiente para tanta maldad en el mundo. Daniel Day Williams afirmó: un poder ajeno al ser humano puede ser más realista que el humanismo que espera su victoria a través del mero esfuerzo humano. Es decir, si eliminamos a Dios y la explicación que da la Biblia para el origen del mal y la violencia, ¿qué tenemos? Simplemente tenemos que explicar el mal a través de un mundo creado, un mundo que siempre ha existido, un mundo material en el que no existe lo espiritual, en lo que único que existe es causa y efecto. Eso es todo lo que hay. Tendríamos que explicar la maldad desde un punto de vista meramente natural. Y aquí está el problema. Un hombre llamado el Marquís de Concerdet, él había dicho que en esta era científica, en la que las mentes de los hombres se han emancipado de la religión y de la tradición y la superstición, llegaremos a la perfección por medio de la ciencia. Eso lo dijo antes de que viniera la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la Guerra Fría, todo el genocidio que hemos visto en Camboya y también en Rusia. Creo que un par de años después, la era científica no nos ha llevado a una perfección en la humanidad. De hecho, Justo González, un historiador, hablando de Alemania, una Alemania que había rechazado la tradición y la explicación de la vida desde el punto de vista de la Biblia, y él dijo así: la Alemania, cumbre de la civilización europea, la nación que se enorgullecía de sus universidades y sus valores intelectuales, dijo él, durante la Segunda Guerra Mundial, había sido presa de un fanatismo satánico, hasta entonces desconocido aún en las más primitivas tribus. ¿Estamos dispuestos a aceptar que el mal en el mundo y la perversidad, lo que es capaz de hacer un ser humano, es simplemente la explicación de la causa y el efecto?
La Biblia nos dice y nos da una mejor respuesta. El origen del mal está en este mundo caído por el pecado y en estos seres sobrenaturales que buscan destruir la vida. Pero aquí está el mensaje de este pasaje. Jesús tiene poder aún sobre esos poderes. En la cruz, Cristo venció. Y ahora en el versículo número 21 dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto a él mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que en la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora vemos a una mujer que tiene cierta condición de vida. Tiene una enfermedad que causa un sangrado constante y que en esta sociedad implicaría lo siguiente. Debido a las leyes judías ceremoniales, esta mujer no solamente padece de una enfermedad que físicamente le tiene atribulada, sino que ceremonialmente es impura. Porque en las leyes judías no se podía tocar a una mujer bajo esa situación sin que tuviera que lavarse después de esa persona ceremonialmente. Así que esta mujer ahora está lejos de la sociedad. Ha perdido todo su dinero porque ha tratado de ir a médicos que no solo no la han curado, sino que su condición ha empeorado. Está marginada socialmente y afligida físicamente. Pero aquí está quien no solo tiene poder para calmar la tormenta, no solo tiene poder sobre los poderes del mal, tiene poder sobre esta dolencia. La multitud está apretando a Jesús, la gente se le tira encima para poder ser sanadas, y esta mujer secretamente va y toca su manto. Quizás su fe es algo superficial, ¿verdad? Piensa que el manto va a sanar a esta mujer. Ha oído de la fama de Jesús, por decirlo así, y se acerca y toca su manto. Y entonces Jesús hace una pregunta: ¿quién me ha tocado? ¿Verdad? Y hasta los discípulos le contestan: pues ¿cómo que quién te ha tocado si estamos como en Metro Hidalgo a las 12 de la tarde? Pues ¿qué esperabas, verdad? Obviamente Jesús sabe quién le ha tocado. ¿Por qué hace esa pregunta? No es para su beneficio y para su conocimiento, es para beneficio de esa mujer. Una mujer que socialmente está alejada, ahora públicamente va a ser restaurada. Ahora Jesús quiere hacer algo con esta mujer. Le dice que públicamente hable de lo que ha sucedido, y esta mujer declara la verdad frente a todos. Entonces Jesús hace algo muy especial. Le dice: tu fe, no tu manto, mi manto, sino tu fe te ha hecho salva. Ve en paz.
Lo que hace Jesús es corregir la fe supersticiosa de esta mujer para llevarle a una fe personal. ¿Sabes? La fe puede estar llena a veces de temor, puede estar llena de incluso elementos religiosos o supersticiosos. Pero Jesús quiere llevar la fe de esta mujer a tener una fe en la persona correcta. Eso hizo la diferencia. No fue el manto lo que sanó a esta mujer, fue la fe en la persona de Jesús. Los discípulos tuvieron temor y Jesús reveló algo de su identidad porque Jesús quiere llevar a estos discípulos a confiar en quién es Él. Esta mujer estaba atemorizada y Jesús quiere llevar a esta mujer a tener fe en Él. Le ha dado paz, que en hebreo es shalom. Le ha dado shalom, y eso es más que simplemente sanidad física. Ha traído prosperidad y bendición, la bendición de Dios sobre su vida. Pero dice el 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino hasta casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los muchos que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. ¿Qué contraste? Los demonios inmediatamente llega Jesús y toca la tierra, y van y se postran y reconocen: el Hijo de Dios. Esta multitud que ha visto los milagros de Jesús y ha oído las enseñanzas de Jesús, se burlan. Se burlaban de él. Echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Lucas nos revela que Jairo tenía una única, esta es su hija única. Entonces imagínate, una mujer marginada socialmente, ha perdido todo su dinero y está afligida. Y mira el contraste: un hombre famoso, honorable, reconocido, dirige una sinagoga, pero ningún prestigio ni honor puede rescatar de las garras de la muerte a su hija. Ahora esta hija ha muerto, pero Jesús le da una palabra de esperanza: tu hija no murió, sino duerme. La multitud se burla. Así que Jairo tiene una opción: se une a la multitud y se burla, o confía en lo que Jesús ha dicho. Ahora Jairo ha confiado en Jesús, y Jesús obra un milagro glorioso. Le devuelve a lo más valioso que este hombre tiene: su hija. Talita cumi simplemente significa levántate, o a ti te digo, levántate. Y sabes, este milagro nos enseña algo importante. Jesús conquistó la tormenta, conquistó los poderes del mal, conquistó las dolencias, pero aún más, conquistó a la muerte. Y el que esta niña resucite no es sino un ejemplo de lo que Jesús va a hacer cuando Él enfrente a la muerte. Va a vencer a la muerte y va a resucitar. Pero esto, imagínate los creyentes que están leyendo el Evangelio frente a la persecución de Nerón en el primer siglo, que han visto a sus seres queridos morir por esa persecución. ¿Qué les recuerda esta historia? Que Jesús venció a la muerte, y que aunque uno tenga que enfrentar la muerte física algún día, esa no es toda la historia, porque un día resucitaremos por lo que hizo Jesús en la cruz. La muerte ha sido vencida, ha sido conquistada
por medio de su muerte. 4 historias. En todas ellas vemos un elemento interesante. Vemos muerte, ¿verdad? El temor a la muerte, el peligro de la muerte. Pero en todas ellas vemos a Jesús conquistar esos temores y vemos a Jesús conquistar a la muerte. Ahora esto lo vamos a ver la siguiente semana, pero solo quisiera leerlo antes de orar. Miren lo que dice a partir del verso 1 del capítulo 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en sus casas. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Vimos el rechazo de Jesús de parte de los líderes. Y ahora vemos en este pueblo que han rechazado a Jesús a pesar de sus enseñanzas y sus milagros. Nos recuerda lo que los discípulos dijeron de Jesús: ¿quién es este hombre que calma la tormenta y el mar? ¿Recuerdas? En la introducción te decía, lo que tú respondas sobre Jesús no va a determinar quién es Jesús, sino que va a determinar tu destino eterno. Tú y yo, como la audiencia y estos lectores, Marco nos pone en una situación en la que nos lleva a tener que hacernos la pregunta: ¿qué estoy respondiendo respecto a Jesús? ¿Le he proclamado Señor y le obedezco y le sigo? ¿O simplemente me he burlado y le rechazo? ¿Sabes por qué Jairo y esta mujer y este endemoniado respondieron de esta manera? Porque conocían su quebranto, conocían su necesidad, conocían lo necesitados que estaban de Jesús. ¿Por qué esta multitud rechaza a Jesús? Porque también están quebrados, pero no lo quieren reconocer. No creen que necesitan de Jesús. Ahora que sucedió lo del temblor y toda esta situación tan difícil, en algunos de los días nos salimos a evangelizar, nos poníamos un letrero que decía: ¿puedo orar por ti? Era muy interesante ver la respuesta de muchas personas, no todas, pero muchas personas que decían: no gracias, no lo necesito ahorita, no gracias, estoy ocupado ayudando. Pero tuvimos la oportunidad de estar frente a hospitales con la misma situación y con el mismo letrero, y ¿sabes qué? La gente rota, quebrada: por favor, ora por mí. Todos en el mundo estamos espiritualmente quebrados, pero hay quienes lo reconocen y hay quienes creen que no lo necesitan. Y esa es la tragedia de esta gente. Tienen al Salvador frente a ellos, pero creen que se pueden salvar a ellos mismos, o creen que no necesitan de un Salvador. Y esa es la peor clase de ceguera, la peor clase de oscuridad: el ciego que no cree que es ciego. Pero mira a Jairo y mira a esta mujer. Recibió libertad y rescate porque vinieron a la persona correcta y pudieron reconocer su desesperación y su quebranto. ¿Con quién te identificas en estas historias? ¿En qué situación estás? ¿Has proclamado a Jesús Señor o has persistido en rechazarle? ¿Eres como la multitud que dice: vete de aquí, no me interesa tu poder para salvar? ¿O como el gadareno, le has reconocido y has experimentado su libertad?
Estás como esta multitud que cree que conoce a Jesús y que puede definir quién es Jesús, o simplemente te has rendido a Él. ¿Por qué no oramos? Señor, gracias por tu palabra y gracias por mostrarnos una vez más quién es Jesús. Señor, que podamos poner nuestra confianza en ti, en aquel que ha conquistado la muerte y el dolor y el mal, y que su victoria es final. Y aunque todavía este mundo es caído, Señor, ayúdanos en medio de la tormenta a recordar quién eres, a recordar tu victoria y a recordar, Señor, que un día, Señor, experimentaremos esa vida y esa resurrección. Gracias, Señor, porque nos das confianza y esperanza. Señor, perdónanos cuando nos quejamos, como si tú no te preocuparas de nosotros, cuando te preocupas de nosotros. Señor, ayúdanos no a poner nuestros ojos el día de hoy en las tormentas, sino en quien calma las tormentas. Y gracias, Señor, porque un día estábamos muertos y perdidos, y tú nos rescataste y nos diste una vida nueva completamente. Y aunque para otros pudiera ser una locura, Señor, te estamos agradecidos por habernos salvado y rescatado. Señor, pero como el Gadareno, ayúdanos a hacer un testimonio a los que están cercanos a nosotros de tu misericordia, que tú eres el Señor. Te damos gracias. Amén.